Buenas tardes, mi nombre es Eric Daniel y somos alumnos del Colegio FBC. Hoy entrevistaremos a 3 personas distinguidas de FRAI sobre diversos temas que afectan a Guatemala. Muy buenas tardes, profe. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación que se le dio a su persona. El motivo de esta entrevista es, queríamos saber un poco del tema de las causas que generan la pobreza. En primer lugar, queríamos saber qué es la pobreza. Sí, para mí, ¿qué es pobreza? La pobreza podemos abarcarla desde 2 puntos de vista. La primera es la ausencia o la carencia de dinero, la carencia en cuestiones económicas, pero también podemos abordarla desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que puede tener mucha plata, pero espiritualmente es pobre. Y hay gente que sin tener todos los lujos y todas las comodidades, pero es feliz. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta esos 2 aspectos para que podamos nosotros estar sintonizados en lo que es pobreza. Si ahora sí lo abordamos desde el punto de vista material o económico, bueno, pobreza es la carencia de los recursos económicos para tener lo básico, como es educación, salud, vestuario, alimentación. Entonces, eso es pobreza, carecer de eso, carecer de los recursos económicos para poder abordar, ¿verdad? O para poder tener una buena calidad de vida. ¿Qué opina usted acerca de que muchas veces la gente dice de que son pobres porque muchas veces le echan la culpa al gobierno, porque a veces por faltas de empleo? Incluso estamos ahora tocamos un tema de la gente que migra a Estados Unidos. Esa gente dice que se va del país porque no hay empleo. Entonces, ¿qué opina acerca de usted? ¿Eso podría ser una de las causas que generan la pobreza? Sí y no. En primer lugar, la pobreza y la riqueza. Dice Napoleón Hill que la pobreza y la riqueza son vástagos o son hijos del pensamiento. Todo está aquí. Para tener riqueza no significa tener necesariamente plata aquí, sino que tener una mentalidad diferente, ¿verdad? Entonces, claramente los gobiernos se han aprovechado y han hecho algo que se llama, o han creado lo que es el clientelismo político, donde le compran la voluntad a la gente. Creo que es un problema muy profundo al hablar de la pobreza cuando se le echa la culpa a los gobiernos. Como te decía al principio, es cierto porque hay mucha corrupción. El sistema que tenemos en Guatemala se ha prestado y se presta para que se corrompan todos los estratos políticos, las instituciones, incluso hasta la misma gente en los estratos más bajos también hay corrupción. Yo digo que si llega un gobierno corrupto es porque la misma gente lo eligió. Exacto. Entonces, yo creo que hay una frase que dicen que cuando un gobierno es corrupto, el pueblo es cómplice de que ese gobierno ha llegado. Entonces, lo siguiente que me platicabas respecto a que la gente se va a Estados Unidos por busca de empleos, creo que en parte pues lo hacen por buscar oportunidades de trabajo. Sin embargo, hay gente que se va a Estados Unidos y aprende una cultura diferente. ¿Qué cultura es? La cultura del trabajo. Aquí hay gente que no quiere levantarse a las 4 de la mañana para ir a trabajar. La Biblia dice claramente que en todo esfuerzo hay resultados, ¿verdad? Pero en solo fantasías, en solo palabreríos, se llega a la pobreza. Creo que la cultura que nosotros tenemos que implementar es una cultura de trabajo, un trabajo inteligente, donde debemos de emprender. Guatemala necesita de gente que emprenda, de gente que se atreva a crear sus oportunidades, no a pedir oportunidades. Hay mucha gente que va a pedir trabajo, va a pedir un empleo, pero deberíamos de cambiar esa mentalidad y decir,
voy a crear mi propio empleo. Incluso no solo crear mi propio empleo, sino que crear fuentes de empleo para otras personas. Hay una empresa que es una experiencia en Argentina, se llama La Insolencia. Ese muchacho se quedó sin plata, se quedó sin dinero y tenía muchas deudas con tarjetas de crédito y un montón de créditos que tenía y no podía solventar, y tenía solo un poco de plata, y decidió hacer algo diferente, no ir a buscar un empleo, sino que decidió crear una empresa. Compró harina, compró todos los ingredientes para hacer panes y creó y empezó a vender una docena de panes que los vendió en un rato, y luego pues volvió a comprar, volvió a invertir y luego se convirtió en una gran empresa. Yo creo que esa es la mentalidad que nosotros debemos de tener, generar nuestros propios empleos, atrevernos a soñar y atrevernos a emprender, que eso es muy importante. Entonces, cabe decir de que prácticamente Guatemala quizás dice que hay mucha gente pobre porque existe mucho conformismo. Es decir, la gente se conforma con poco, cuando debería de tener una mentalidad más alta y pensando en cosas que debería, cada vez que uno supongamos de que no tiene dinero, tendría que tener una mentalidad más alta y decir, bueno, pues hoy no tengo, pero tengo que hacer algo para volver a tener. Entonces, eso, a mi opinión, así como usted lo había dicho, entonces, quiere decir de que Guatemala quizás sí es rico en muchos aspectos, como la minería, en todo eso. Entonces, quiere decir de que la pobreza es una mentalidad que uno tiene, de que la gente se conforma, la gente cree que pues es producto del destino lo que está viviendo, ¿verdad? Y no es así. Fíjate que la gente tiene la costumbre de culpar a los demás de sus desgracias. Yo te puedo decir de que yo nací en una familia completamente de escasos recursos, pero hemos luchado para emprender, hemos luchado para trabajar. No te puedo decir de que lo hemos logrado todo, como dijo el apóstol Pablo, porque igual el éxito no es un destino, sino que es un proceso, es un trayecto, ¿verdad? Jamás puede decirse a alguien que obtuvo ya la cúspide del éxito, ¿no? Porque, como te decía anteriormente, el éxito no es un destino, es un proceso. Cada vez tú subes un escalón y aspiras a otro escalón y aspiras a otro escalón y te mueres escalando, ¿sí? Entonces, en relación a lo que platicábamos, Guatemala es un país rico en recursos. Guatemala tiene lo que no tiene Japón. Vamos, Japón es una isla, Japón no tiene ni siquiera agua potable. Entonces, pero ellos tienen algo que se llama mentalidad. Un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, una mentalidad de progreso, una mentalidad de superación. Entonces, ellos, sin tener todos esos recursos, son un país que compite con Estados Unidos y todas las potencias económicas a nivel mundial. Entonces, debemos nosotros de cambiar esa mentalidad. Manejamos refranes aquí en Guatemala, por decirte, como dicen, el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. O muchos dicen, los ricos ya están cabales, dicen. Entonces, no es cuestión, entonces esa mentalidad, ese tipo de patrones de pensamiento que nosotros tenemos, eso es lo que limita a prosperar, es lo que limita a obtener lo que uno desea. Bueno, profe, ahora, ¿qué palabras de aliento usted le podría decir a toda la población de Fray para que aquellas personas en las que dicen que muchas veces pasan por muchas situaciones por falta de dinero? Prácticamente estamos hablando de por falta de dinero y muchas veces uno se encierra eso de que a veces ya no puedo más. ¿Usted qué palabras de aliento le podría decir a ustedes a esas personas para que ellos cambien de mentalidad y piensen en prosperar? Todos anhelamos prosperar en la vida. Sin embargo, no nos preguntamos muchas veces cómo hacerlo. Vamos detrás de un fin, pero no buscamos los medios, no nos interesamos por los medios. Yo creo que es importante que nosotros cambiemos nuestra mentalidad de autocomiseración o tenerlo lástima, creer que nosotros estamos condenados a vivir de esta manera. Creo que no es así. Debemos nosotros de enfocarnos. Algo muy importante que yo les puedo decir es de que el que quiere ser médico, pues obviamente se inscribe en la universidad, va a las clases y hace prácticas y se enfoca en eso y logra ser médico.
el que quiera tener prosperidad, pues también no vaya a pensar que es producto de la casualidad. Hay que estudiar. La escuela nos enseña a nosotros a ser empleados, no a ser empresarios. El sistema educativo de Guatemala data desde la era industrial, la época industrial, donde solo creaban empleados para las empresas. Ahora nosotros estamos en la era informativa, donde nosotros tenemos que entender que ya las reglas cambiaron. Nosotros debemos de educarnos. Lo que la escuela no nos da, tenemos que buscarlo por nuestra propia cuenta. Y yo creo firmemente que la mejor educación que nosotros obtenemos es la que nos procuramos nosotros, la que buscamos nosotros. Eso es muy importante. Hay que leer libros de superación, libros de educación financiera. Hay que pulirnos porque tenemos que informarnos. No podemos nosotros ir a un país sin habernos informado primero, ¿verdad? No podemos ir a un lugar sin nosotros no conocer las rutas. Creo que nosotros tenemos que diseñar la ruta, y la ruta más importante es esa, es prepararnos para lo que la escuela no nos prepara. Educación financiera, leer libros que nos enseñen a nosotros cómo abordar temas como lo es la prosperidad. Yo creo que podemos nosotros alcanzar la prosperidad, no solamente personal, sino que estamos hablando la prosperidad del municipio, pero tenemos que llenarnos de conocimiento, tenemos que aprender cómo generar la riqueza. Hay una historia de un hombre que en el tiempo donde existía la fiebre del oro en Estados Unidos, él se interesó y dijo, yo voy a buscar oro. Y de hecho pues vendió su propiedad y luego compró una finca, un terreno, y empezó a buscar oro, y de hecho encontró oro, y luego pues se emocionó y fue a comprar lo que es maquinaria, todo lo necesario para poder seguir excavando. Pero lo que sucedió es de que de repente se acabó el oro. Se acabó el oro y dijo, bueno, decepcionado, vendió sus cosas, vendió su herramienta, su equipo, su maquinaria, vendió su terreno. Y alguien que se había estado preparando, que había estudiado sobre minería, había estudiado sobre suelos, él se había preparado, encontró su oportunidad, compró ese terreno, compró la maquinaria, y él lo primero que hizo fue buscar a alguien que conociera, que tuviera la experiencia para encontrar oro, experiencia en minería. ¿Qué fue lo que sucedió? Le hicieron la aclaración de que la persona que había vendido su terreno, él estaba excavando en dirección contraria, y que solo a un metro, al lado contrario, estaba el oro. Mucha gente a veces se rinde antes, a un metro, de encontrar el oro. Yo lo que le digo es que hay que seguir adelante, hay que prepararnos, hay que luchar. Seguramente la Biblia dice, que les decía anteriormente, que en toda labor hay fruto, y sobre todo hay que asociarse con la gente correcta. Eso es muy importante. Dice la Biblia que el que se junta con sabios, sabio será. Y dice, no te juntes con los ociosos, dice, porque vas a la pobreza. Entonces yo creo que Fray necesita un club donde se hable de cómo generar riqueza, un club donde podamos nosotros dar a conocer estos principios y, por supuesto, ¿verdad?, juntos sacar adelante a nuestro municipio. Muy bien, profe. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, como le había dicho. Gracias por el tiempo que nos brindó en esta entrevista. Creo que la última pregunta que le puedo hacer, entonces, ¿esa es la manera que usted piensa que podamos erradicar la pobreza? Por supuesto, porque los cambios dice un proverbio chino, no pretendas cambiar al mundo, cambia tú primero. ¿Quiénes son los que ponen los gobiernos? Nosotros como pueblo. ¿Por qué llegan los gobiernos? Por nosotros, el pueblo es el que pone. Entonces nosotros tenemos que cambiar. Nosotros somos padres de familia, ustedes van a ser padres de familia, madres de familia, y la forma como nosotros vayamos cambiando, vamos a ir transformando las generaciones, pero que nosotros cambiemos desde nuestra familia. Desde ahí tenemos que cambiar. Es una transformación de pensamiento. Japón lo hizo. Japón era un país pobre después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Después de que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki, las dos grandes ciudades del Japón fueron devastadas por las bombas atómicas, ellos tuvieron una mentalidad diferente.
Ellos la mentalidad que dijeron, vamos a levantarnos y vamos a ser mejores. Vamos a ser mejores que nuestros enemigos, que los que nos destruyeron. Cuando sucedió también lo del tsunami en Japón, ¿qué le preguntaron a unos jóvenes? ¿Qué dicen ustedes de lo que han pasado, lo que pasaron? ¿Qué dijeron ellos? Vamos a levantarnos, vamos a ser mejores aún y vamos a devolverles el favor a los países que nos han ayudado. Eso es mentalidad. Pero ¿qué pasa? Mucha gente le pasa, se le murió un chucho o se le cayó una lámina y ya en Facebook para que toda la gente sepa que pasó una desgracia. Y lo cierto es de que el 95% de la gente no le interesa sus problemas y el otro 5% se alegra por lo que está pasando. Entonces no conviene decirlo, no conviene compartirlo. Hay que compartir las cosas positivas. Hay que hacerle conciencia a la gente que es importante cambiar de mentalidad. Eso es fundamental. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Esperemos que con esta entrevista el pueblo de Fray haga conciencia y cambie un poco la mentalidad que llevamos hoy en día. Muchas gracias. Probablemente usted pueda hacer un pedacito que pueda publicar en YouTube. Hablaba, profe, de algo que me interesó mucho. Usted decía que el sistema educativo que manejamos actualmente se creó en la era industrial, pero nosotros estamos en la era de la información y mencionó que la mejor educación es la información que nosotros buscamos. Desde que entré yo me di cuenta que usted tiene unos libros ahí en su escritorio, no sé si podría verlos. Ok, lo que yo veo es que usted se prepara mucho. Usted lee muchos libros. La otra vez, varias veces que hemos hablado, siempre me han mencionado, ¿verdad? Entonces, lo recomendable es leer libros de emprendimiento, libros de crecimiento personal, ¿cierto? ¿Qué me puede hablar de qué tanto le ha ayudado la lectura a usted? Bastante, bastante. Es muy importante el leer. Todo está aquí, en la mente. El campo de batalla, el campo donde nosotros podemos hacer los cambios es en la mente. No existen limitaciones, sino aquellas que nosotros admitimos, ¿verdad? Si nosotros decimos, yo no puedo, pues no va a poder. Son sus límites que ha puesto, son sus obstáculos que ha puesto. Pero es importante este tipo de educación. Les decía de que la escuela no nos prepara a nosotros para abordar los temas económicos, de superación personal, de superación económica, y es fundamental. Los libros que uno lee lo van a transformar a uno. Dice Greg Reid que nosotros somos el producto o somos el reflejo de las 5 personas con quienes más nos relacionamos. La calidad de nuestra vida, la calidad de nuestros ingresos, la calidad de nuestros pensamientos depende de 5 personas con quienes nosotros nos relacionamos. La Biblia dice que nosotros debemos de escoger, el rey Salomón decía en uno de sus libros que debemos de buscar consejería con la gente que sabe. No vamos a ir a pedirle consejos, si vamos a emprender, no le vamos a ir a pedir consejos a alguien que nunca ha emprendido, ¿sí? Porque lo primero que le va a decir, no se va a poder. Entonces nosotros debemos de buscar la correcta asociación con quienes vamos nosotros a compartir, a convivir, porque eso nos va a afectar personalmente. Ustedes han tenido la experiencia quizá de que se juntan con una persona y las palabras que usa una persona las terminamos usando nosotros. Las expresiones que usa una persona las terminamos diciendo nosotros. ¿Por qué? Porque hay influencia. John Maxwell habla sobre un libro que habla del poder de las relaciones. El impacto que tienen las relaciones, las amistades que tenemos nosotros nos van a afectar. Si son buenas amistades, personas con quien podemos nosotros aprender, pues nos van a impactar positivamente. Y si no, nos van a impactar negativamente. La ventaja de los libros es de que la persona que lo escribió está con usted el tiempo que quiera, cuando usted quiera, ¿sí? No necesita tenerlo presente, sino que por ejemplo, Robert Kiyosaki, ¿verdad? Está con nosotros a las 12 de la noche. Si usted quiere leer a las 12 de la noche, pues está con usted a las 12 de la noche, ¿verdad? Entonces, aquí hay experiencias que él escribe y que a nosotros nos ahorra bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, sí es importante la lectura, es importante la lectura de buenos libros.
No hay necesidad que llenen ustedes su biblioteca de libros. No, depende de la calidad de libros. No necesita usted tener 100 o 1.000.000 de amigos, como dijo Roberto Carlos, ¿verdad? Sino que 5 amigos que realmente vengan y le ayuden a transformar su vida. Muchísimas gracias, profe. Sí, definitivamente. Entonces, jóvenes, lo recomendable es que busquemos libros que puedan transformarnos, que puedan brindarnos información para emprender, para salir adelante. Y recuerden, la educación es muy importante y la mejor educación es la que ustedes buscan. Apúntenlo. Hay frases que yo a cada libro que leo le busco las palabras, las frases que más me impactan a mí, ¿verdad? Entonces, el libro, cuando uno compra un libro, el libro es de uno. Muchos le dicen, no subraye los libros, no, el libro es suyo. Usted puede subrayarlo, puede hacerle anotaciones. ¿Por qué? Porque ese libro una sola vez no lo va a leer. Hay que leerlo 2, 3, 4 veces para que uno pueda absorber, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor que subrayarlo para que uno tenga, ¿verdad? Ya a la mano, ¿verdad? Que uno pueda pues destacar. Por ejemplo, tenemos aquí, no esperes a que las cosas ocurran, haz que ocurran. Mucha gente se queda esperando que ocurran las cosas. No, tenemos que nosotros atrevernos para que ocurran esas cosas. No solamente ser espectadores, ¿verdad? Sino que abordar con fe, sobre todo eso, con fe. Muy bien. No, y a ustedes, jóvenes, ¿verdad? Que felicitarlos, ¿verdad? Y al establecimiento que los está moviendo en este tipo de actividades, de acciones, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Porque es importante. Aquí hay mucha gente, de hecho, que ustedes pueden investigar la historia de esa gente. Yo conozco gente y por discreción, ¿verdad? No porque vamos a hablar mal de ellos, ¿verdad? Pero por discreción no voy a mencionar nombres, pero yo conozco gente que ahora nosotros vemos que están económicamente prosperados, pero al averiguar o al investigar la vida de ellos, nosotros fueron los primeros habitantes de Fray. Ellos dejaron su comodidad de la ciudad y se vinieron para Fray. Y ellos, me contaba una persona que cuando vinieron, de los que yo conozco, que económicamente están bien, ellos cocinaban su comidita en unas ollas de peltre. Iban a picar malanga allá por donde está el tanque de agua, ¿verdad? De captación. Y ellos cocinaban, ellos sufrieron. Entonces mucha gente quiere el éxito barato. Mucha gente cree que va a prosperar de la noche a la mañana. Mucha gente quiere recompensa con mínimo esfuerzo. Quieren satisfacción con mínimo esfuerzo. Y eso no va a suceder. Ustedes que están estudiando tienen que esforzarse. Es una meta que tienen y el éxito barato no existe. Eso no existe. Tienen que esforzarse. Quieren las mejores calificaciones, esfuércense. Pero sobre todo, prepárense para emprender. Fray necesita emprendedores, Fray necesita empresarios y Guatemala también lo necesita. Así no vamos a tener la necesidad de ir a Estados Unidos, ¿verdad? Sino que aquí mismo vamos a crear nosotros la riqueza que la tenemos. El problema es de que no hemos cambiado de mentalidad. Muchísimas gracias. Ahí estamos a la hora, hermano, disculpar que vamos ahí a pulir. Entrevistando. Dele, no hay pena. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Bueno, profe. Bueno, igualmente. Bueno, bendiciones. Cuídense. Nos vemos, profe. Permiso. Feliz día.